Zubiola es una cooperativa fundada en 1966 en Azpeitia, cuna del mueble. Su primera actividad fue la fabricación de maquinaria para la industria local del mueble, pero pasados unos años abandona la maquinaria para centrarse en la fabricación de herramientas de corte para la madera y sus derivados. Ya en 2007 se traslada a Azkoitia, a unas instalaciones mucho más modernas, que es donde nos encontramos actualmente. En esa época realiza importantes inversiones en maquinaria y tecnología y empieza a fabricar herramientas de diamante policristalino. Con ese tipo de herramientas entramos en los sectores de la automoción y aeronáutica, que nos permite diversificar la actividad de la empresa. En la actualidad, la fabricación de herramientas de corte para los sectores de automoción y aeronáutica representan 2/3 de la cifra de negocio de Zubiola. En el sector aeronáutico se están dando profundos cambios a los que es preciso que nos adaptemos. Procesos que antes se realizaban de manera manual se están automatizando, lo que lleva consigo que las herramientas de corte sean de mayor precisión. Otro cambio tiene que ver con la reducción de la huella de carbono. Se están aligerando el peso de las aeronaves utilizando materiales cada vez más ligeros que en la mayoría de los casos son mucho más abrasivos, como son la fibra de carbono, el titanio, etc. Para la mecanización de estos materiales se requiere de herramientas mucho más sofisticadas y ahí es donde entramos nosotros. En la industria aeronáutica se ha visto que hay un problema existente de los mecanizados de taladrado de polímeros reforzados de fibra de carbono. A la hora de taladrar los stack existen problemas como el arranque de viruta, evacuación de viruta, aumento de temperatura. También hay problemas de resistencia del corte de filo. Frente a esos problemas estamos evolucionando en una herramienta llamada One Shot de un solo disparo, fabricada con PCD. Viendo la problemática que tenemos en el mercado de mecanizar taladrados stack, nos enfrentamos ante un gran reto con esta herramienta One Shot. Hoy en día se están usando herramientas de metal duro recubiertas y nuestra idea es usar nuestras herramientas One Shot de PCD para cubrir las exigencias del cliente y mejorar las herramientas actuales que tenemos en el mercado. A través del programa BDIH Conexio hemos contactado con el Centro Tecnológico de Mondragón, hemos colaborado en la nueva herramienta One Shot. En torno a un 25% de los aviones están hechos con estos materiales. La herramienta One Shot nos aporta ventajas en el mecanizado de taladrado. Esto nos abre un nuevo abanico en un futuro para el mecanizado de nuevos stacks que está evolucionando en torno a un 15 o un 30% en el mercado.